Hola mis queridos hermanos y amigos. El tema para hoy lo he titulado La Iglesia Cristiana y lo Social. Es importante entender que la Iglesia de Cristo Jesús tiene un papel fundamental en el desarrollo social, en la conducta humana, en el desempeño de lo que Dios quiere para con la sociedad. Y eso es muy importante, puesto que esa institución llamada Iglesia Cristiana tiene un papel fundamental. Y ese papel tiene que salir como una luz ante la gente para que sean orientadas, para que sean capacitadas y para que sean guiadas hacia el plan de redención propuesto por Cristo Jesús. El modelo llamado Iglesia Cristiana tiene que ser como la sal de la tierra. Esa es la propuesta del Señor Jesús. O tiene que ser como la levadura que leuda toda la masa, dice la Escritura también. Es un papel fundamental que debe ser predicado, anunciado y proclamado por la Iglesia de Cristo Jesús. Recordemos que estamos en una sociedad diversa de creencias y la Iglesia de Cristo debe mostrar con acciones dadas por Cristo Jesús las grandes diferencias o la gran diferencia que se basa precisamente en el mensaje de Jesucristo. Estas acciones que tiene la institución llamada Iglesia Cristiana se muestran a través de los miembros, a través de cada persona que se ha denominado o que se ha declarado cristiana. Y esas acciones en conjunto forman parte de lo que es el papel de la Iglesia Cristiana en la sociedad. Cuando hablo de sociedad diversa, me refiero a todas aquellas personas que no practican fielmente el cristianismo y los que la practican, pues es interesante ver sus obras, ver sus conductas, y estas son las que identifican a la Iglesia de Cristo Jesús. Recordemos que estamos en una sociedad donde muchos se proclaman cristianos, pero cuando uno ve que hay tergiversación de la hermenéutica, cuando el mensaje es manipulado y mal usado por aquellos que tienen intereses económicos, religiosos, políticos, entonces podríamos decir, allí no hay cristianismo. Veamos inicialmente lo que nos empieza a decir las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabras del Señor Jesús que generan un mensaje donde el cristiano tiene que ofrecer una vida tan iluminada por Dios, tan transformada por Dios, que hace que los demás vean las grandes diferencias en cuanto a la conducta, en cuanto a la convivencia, en cuanto al trato con los demás. Esa luz hará que haya una distinción, haya una identidad, pero también que sirva para orientar
que sirva para enseñar, que sirva para trazar las conductas humanas. Veamos otro texto en el libro de Efesios, en el capítulo número 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo aquí nos habla que hemos sido transformados, hemos sido sacados de un común comportamiento, unos comportamientos muy generales para estructurarnos, para darnos otra configuración, otra caracterización, estando ya en Cristo Jesús. Se modifican los pensamientos, se modifican los sentimientos y aún se modifican las emociones. Y esto en conjunto hacen que la persona se muestre totalmente diferente a el comportamiento social, el comportamiento de la sociedad en general. Así que la sociedad no practicante del Evangelio espera ver a quienes se dicen cristianos dando unos ejemplos o mostrando otros estilos de vida, otros perfiles. Y eso es lo que el Señor manda a la Iglesia de Cristo Jesús. Una institución única, especial, ejemplo y modelo a seguir por todos aquellos que no lo son y que necesitan de una institución como esa para imitar esas conductas y para darse cuenta que en Cristo Jesús, en verdad, la gente cambia. La gente tiene nueva naturaleza. El carácter es modificado. La personalidad se muestra diferente, contraria al común denominador. Veamos una cita que sigue enseñándonos acerca de la propuesta de este tema. Allí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo número 5, versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El apóstol Pablo lo entiende y lo expresa desde su misma experiencia. Él, antes de ser convertido a Cristo Jesús, impactaba a los creyentes porque tenía en su mente una rabia, unos celos, y esos le llevaban a perseguir a la iglesia de Cristo Jesús. Él era un religioso conservador, un religioso que se hacía matar por su religión. Pero cuando Cristo Jesús lo impacta, le habla, le enseña, primero que la religión ninguna salva. Y eso lo entiende el apóstol Pablo y lo va a enseñar posteriormente. Segundo, que el tipo de conductas religiosas no le daban la liberación de sus pecados, la redención de todas las maldades y fallas cometidas. Entonces ahora Jesucristo, en ese tiempo cuando encuentra a Pablo, le enseña que él tiene que cambiar, tiene que ser una persona transformada por Cristo Jesús.
y él lo acepta, y él empieza a modificar, y las modifica de acuerdo a lo que el Señor Jesús le enseña. Y por eso vamos a ver a un apóstol cambiado, transformado, y ahora ya no persigue a los cristianos porque entiende que ellos tienen la verdad, tienen la razón y están impactando a la sociedad con su mensaje. Y no solamente con su mensaje, sino con sus comportamientos. Están siendo, como dije, luz, sal y levadura para la gente. Están cambiando la sociedad. Y esto es lo que realmente el Señor quiere. El cristianismo, pues, que lo presentan individualmente los cristianos, tiene que mostrar los cambios de vida. Y los cambios significan hacer modificaciones de comportamientos, y esas modificaciones van a revisarse por la sociedad en general, van a evaluarse por la gente y van a atraer probablemente a aquellos que no practican el cristianismo. Recordemos que el cristianismo es sinónimo de nueva persona, de nueva vida, de nuevas conductas. Eso tenemos que tenerlo en mente. Y eso solamente lo hace Cristo Jesús porque Él, al limpiar los pecados, al enseñar cómo vivir con Él, y eso es muy importante repetirlo aquí, cómo vivir con Él, porque quien vive teniendo a Cristo en su corazón, en verdad hay cambios. Porque los cambios se generan a partir de la parte interna, a partir del alma, a partir del corazón. No son conductas imitadas, son comportamientos que expresan lo que hay dentro de la persona. Por eso cuando hablaba del pseudo-cristianismo, es que muchos dicen serlo. Muchos vociferan que lo son. Y el Señor Jesucristo tiene una frase muy interesante. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y allí es donde hay que ir. ¿Quién es cristiano? Aquel que lo demuestra. Aquel que sus acciones, sus comportamientos y su vida se ajustan a la práctica de lo que enseñó Cristo Jesús. Allí está la esencia, la identidad, el sello, como vamos a ver más adelante, de que realmente la persona está confesando lo que es, lo que siente, está mostrando sus comportamientos. Y esos comportamientos están basados en las Sagradas Escrituras. Veamos algunos textos, otros más, que ayudan a configurar el tema de hoy. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5, el Señor Jesucristo le enseña a un hombre que si no cambia, que si no modifica su vida, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? Los cristianos, no los pseudos, no los que dicen que son, pero que no muestran con sus obras, con sus hechos, con sus conductas, que en verdad son cristianos. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5 dice,
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa este versículo? Jesús le está hablando aquí a Nicodemo, un hombre ya que tiene una edad, probablemente es un anciano, y le presenta el inicio del cristianismo. Le presenta el primer paso que hay que seguir para ser cristiano. Entonces, en este texto de Juan 3:3, la propuesta del Señor Jesucristo es que si la persona no nace de nuevo, y este nuevo nacimiento significa hay que cambiar, hay que borrar, hay que dejar de actuar como normalmente lo hace la gente y entrar en un proceso que es la nueva criatura, la nueva creación, la nueva persona. ¿Qué implica esto? Que hay que aprender que el cristianismo demanda nueva vida, nuevas acciones, nuevas propuestas, nuevos perfiles. Y sigue diciendo el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. ¿Esto qué significa para cada uno de nosotros? Que hay que nacer espiritualmente, que hay que vivir la vida espiritual, cosa que la persona religiosa o el que no es religioso no la vive. Por eso Jesús hace tanto énfasis en esa naturaleza espiritual. Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre que oraba, era un hombre que leía las Sagradas Escrituras, pero no tenía un nuevo nacimiento, no tenía una nueva vida. Él seguía los principios religiosos. Él acomodaba su vida como él quería, que esa es la otra cosa, ¿no? El religioso, el que no tiene la religión, se dice, y también lo proclama, yo busco a Dios como quiero. A mí nadie me obliga a ir a una iglesia, a pertenecer a una religión. Esa es la mentalidad de personas que no conocen a Dios, no conocen las Sagradas Escrituras y creen que vivir la vida como ellos quieren, eso agrada a Dios y les va a permitir que Dios les perdone sus pecados y les va a permitir que Dios les dé la vida eterna y se los lleve a los cielos. Hay una gran equivocación aquí que hay que corregir, porque lamentablemente la gente que piensa así tiene mucha ignorancia acerca de Dios y de las Sagradas Escrituras. Entonces las muestras del cristiano tienen que efectuarse o lograrse a través del mensaje de las Sagradas Escrituras. No hay otra, porque ella traza los lineamientos que hay que seguir para entonces sí publicar que hay vida en Cristo Jesús. La Iglesia de Jesucristo, como ya dije, es una institución que muestra inicialmente o primeramente las grandes diferencias en cuanto a las conductas que viven sus miembros. Eso es lo primero. La Iglesia va a impactar a la sociedad cuando muestre sus obras y la forma en que realmente Dios está obrando en ellos. Eso es lo primero que tiene que mostrar y que sea eso como una luz, como una sal. La Iglesia de Cristo también se ofrece ante la sociedad un organismo totalmente diferenciado a cómo actuarían otras instituciones o cómo actuarían individualmente otras personas. Ante la sociedad que está convulsionada, que es injusta, que es irresponsable, que de cierta manera es mentirosa,
no tiene recato, ni tiene tampoco respeto por la gente, pero que sí se ve en la iglesia. Esas son formas o esas son facetas que muestran que hay cambios, que hay una diferenciación. Y eso es lo que tiene que mostrar la iglesia de Cristo Jesús. Quienes van allá aprenden a vivir no como los de acá. Aprenden a ser diferentes, a mostrarse diferentes. Y que esas diferencias ayuden a los demás. Primero, que las grandes diferencias son beneficiosas, son buenas para quienes las practican. Segundo, que esas grandes diferencias permiten vivir personalmente una vida tranquila, una vida en paz, una vida sobresaliente. Tercero, que esa vida causen un impacto a quienes no la viven y la oportunidad para venir a la imitación. Eso es lo que se espera en la iglesia de Jesucristo cuando está en medio de una sociedad. La iglesia está llamada a ser el organismo que predique a Cristo Jesús, que muestre las obras de Cristo Jesús, que les hable a la gente para sacarlos del error, para sacarlos de la religión, para sacarlos de los comportamientos destructivos y para guiarles en el Señor a una mejor calidad de vida. El impacto, pues, de la iglesia o la tarea de la iglesia es esa, llevar el mensaje, pero también mostrar los grandes cambios que ese mensaje, cuando llegó a la vida del cristiano, lo impactó y lo transformó. Eso es lo que hay que enseñarle a la gente. Veamos entonces otro texto que está en Hechos capítulo 16, versículos 27 al 33. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto es un relato que nos habla acerca del carcelero de Filipo que custodiaba al apóstol Pablo y que llegó ahí con Silas luego de ser tomado preso porque predicaba el evangelio. Y la predicación era: Jesucristo cambia, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Redentor, Jesucristo da vida eterna, Jesucristo es el Dios de los cielos. Y esto molestó a muchos, sobre todo a los religiosos, ¿no? Y por eso los acusaron de sediciosos, de que alborotaban al pueblo.
Y Pablo y Silas, estando en la cárcel y orando y cantando, sintieron, con todos los que estaban allí, un gran terremoto, un temblor, que sacudió las paredes de la cárcel, que las rejas de hierro fueron movidas al punto en que los cerrojos y las cadenas que las cerraban se rompieron. El carcelero, pues, a sabiendas que si dejaba escapar algún preso, él moriría y también su familia, va a matarse. Pablo se lo impide y le habla acerca de Cristo Jesús, de la redención, del perdón, de la vida eterna. El carcelero lo lleva a su casa y escucha la predicación. Y entonces se convierten al Señor Jesús. La vida de Pablo, la forma en que Pablo y Silas predicaban el Evangelio y lo vivían, que no hubo reacción de ellos, que no gritaron pidiendo libertad, que no vociferaron en contra de las autoridades, que no resistieron el apresamiento, eso impactó la vida del carcelero. También impactó el gran terremoto que se hace o que sucedió como respuesta de Dios a quienes cantaban y adoraban, y que también fue una demostración de el impacto de la vida de estos hombres. Cantar y orar en medio del dolor, porque Pablo y Silas fueron azotados. Cantar y adorar en medio de la cárcel, del atropellamiento, de la injusticia, llama la atención del carcelero. En otras palabras, Pablo y Silas se comportaban diferente a los presos, a aquellos que eran llevados a pagar unas penas por los delitos cometidos. Entonces, la gran diferencia de esos presos que adoraban a Dios, que lo exaltaban, eso impactó la vida del carcelero. Y se dio cuenta que ellos tenían otro tipo de vida, otra visión, otras prácticas, otros comportamientos. Y eso hizo que él y su familia se convirtieran al Señor. Pablo y Silas demostraron que eran diferentes en medio de la sociedad, en medio de aquellas personas que eran castigadas o que estaban pagando por los delitos. Eran presos excepcionales, diferentes. ¿Y qué los hacía diferentes? Y eso fue lo que él quería saber. Y Cristo Jesús nos hace diferentes en medio de las angustias, de los golpes, de los dolores, de las injusticias, de las aflicciones. Demostramos que somos diferentes. Circunstancias que nos hacen aflorar en verdad lo que sentimos y queremos y tenemos de Cristo Jesús. Y hay muchos otros ejemplos como conclusión a este tema. La Iglesia de Cristo, caracterizada o representada por cada uno de los creyentes, debe ser modelo, debe ser diferenciado en cuanto a la actuación, la conducta, el manejo de la vida, el enfrentamiento de las situaciones complicadas. Y esa gran diferencia hace que, como el carcelero de Filipo, preguntara: ¿qué hay en ellos? ¿Por qué actúan así?
Y cuando se dice que es por la presencia de Jesucristo, que es porque el Señor les ha enseñado a actuar sabiamente, entonces aquellos que están escuchando pueden querer sentir lo mismo, actuar como ellos, como los cristianos. Aplicación. Todos en la iglesia deben convencerse a través del estudio de las Sagradas Escrituras que son diferentes, que somos luz ante un mundo de tinieblas, que somos sal en un mundo insípido, que somos levaduras en medio de la harina no procesada, y que estamos allí precisamente para impactar la vida de otros, para enseñar a otros cómo vivir mejor y diferente. Y ese vivir mejor y diferente se logra a través de la presencia de Jesucristo en cada uno. Lo otro, la iglesia debe ser una entidad social en la que orienta a la comunidad, ayuda a la comunidad, intercede a Dios por la comunidad, busca beneficios para la comunidad, tiene autoridad de Dios ante la comunidad y siempre hace el bien para la comunidad. Esas características o esas acciones hacen que la Iglesia de Jesucristo se destaque como tal. No es una organización cerrada, no es una secta, es una organización abierta, interesada en el bien común, en favorecer a todos, en buscar lo bueno para presentarlo a todos, en ser modelo y ejemplo del amor de Dios, de la paz de Dios, de la justicia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Y eso lo debe hacer cada creyente, cada persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.